Este programa llega a ustedes gracias a Ministerio de Educación de la República Dominicana. Vea hoy en Más que Vencedor. Señores, hoy vamos a hablar de algo que hemos escuchado mucho, pero vamos a profundizar. Vamos a hablar de las fobias. Por ejemplo, hay una fobia, la fobia social, que es ese temor a yo estar expuesta. ¿Tú le tienes miedo a las hormigas? Ven a ver cómo se quita. Entonces te ponen cerca de las hormigas para que se les quite el miedo a las hormigas. Ese sería, bajo un procedimiento de tratamiento cuidadoso, funcionaría. Pero exponiéndolo de manera brusca, no funciona. Es evitar que niños generen una fobia manejando los miedos desde pequeñito. Eso sí podemos evitar. Eso sí. Fundación La Voz de María presenta Más que Vencedor. Bienvenidos una vez más a esto que es Más que Vencedor. Qué alegría poder compartir con ustedes cada semana el contenido que con mucho cariño, con mucho amor y vamos a decir que con la intención de que ustedes cada semana se lleven un poquito de conocimiento, pues se prepara aquí en Más que Vencedor. Gracias por su sintonía, gracias por siempre estar ahí, por dedicar tiempo a crecer y gracias a mi querida Elcania que está con nosotros. Hola, hermosa. Hola, ¿qué tal? Bien. Y aparte de bien, estoy hermosa también. Qué bien, claro. Aquí están la gente del estudio gozando conmigo, pero déjenme decirle a ustedes que no hay nada mejor que usted sentirse hermosa. Dese su tiempo. Mire lo que vamos a hacer, este ejercicio. Vaya rapidito frente a su espejo y mire la persona más hermosa y la única persona que nunca le va a abandonar. ¿Sabe quién es esa? Cuando usted la descubra, entonces viene y se sienta nueva vez delante de su televisor y dice en voz alta, bueno, esa soy yo. Así que, ¿así iniciamos? Sí, así iniciamos con esa alegría, con ese positivismo, con esa manera de reconocernos importante. Y bueno, vamos al toque de esperanza. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos y amigas? Yo soy su cura amigo, el Padre Meléndez, el chico de Cristo, que sigo acompañándoles a todos ustedes en este nuevo segmento Toque de Esperanza, de su programa ya preferido, Más que Vencedor. El profeta Isaías, en el capítulo 40, verso 31, nos habla con tanta claridad y nos dice: pero los que confíen en el Señor renovarán su fuerza, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, todos tenemos que aferrarnos a ese Dios, confiar en Él que nos da la fuerza para salir como el ave fénix, desde la ceniza, para poder volar como las águilas y tener un vuelo alto y grande. Correrán y no se fatigarán, correrán y no se cansarán. Así, mis queridos hermanos y hermanas, a confiar en ese Dios que todo lo puede. No te detenga en el camino, no te sienta atribulado, no me quiera tirar la toalla, no te sienta ahí abatido. Siéntanse protegidos por el Señor. Nunca se sientan abandonados, porque el Señor está contigo. El Señor te va iluminando, el Señor te va protegiendo y el Señor te lleva de la mano. Me despido recordándoles que ustedes son más que vencedores y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué alegría continuar con todos ustedes con este contenido que hoy, señores, tenemos un contenido muy interesante y esperamos que ustedes se hayan encontrado a través del espejo y que ya renovados y conscientes de qué somos, pues podamos poner mucha atención al tema de hoy. Pero antes vamos a darle la bienvenida a nuestros queridos psicólogos que siempre nos acompañan aquí en el estudio, Erwin López y Leida Rosario. Saludos. Hola, chicas. Qué bueno. Hermosas, ¿cómo están?
Sí, hermosos bien, todos. todos somos sí, hermosos. Sí, somos lindos, Por la somos gracia de Dios, sí. Sí, somos las hermosas criaturas de Dios. Señores, hoy vamos a hablar de algo que hemos escuchado mucho, pero vamos a profundizar. Vamos a hablar de las fobias. Danaui, antes de adentrarnos inmediatamente al tema, déjame decirte que hay personas a veces que tienen miedo a sonreír porque se sienten feas o raras. Y entonces, para eso nosotros tenemos nuestros psicólogos, nuestros especialistas que nos van a enseñar cómo nosotros superar esto de la fobia. Así que a reír hoy, a sonreír, a tomarnos esa foto que no nos gusta, a tomar ese video que tampoco nos gusta y a vernos. Vamos a vernos hoy. Yo estoy hoy sumamente positiva. Hoy es un día para sonreír, hoy es un día para superar. Para Doctora, ser feliz. déjenme inmediatamente, porque como hoy vamos a hablar de la fobia, trato de aplanar un poquito así, porque es un tema que a veces nosotros hasta hablar en público es una fobia, ¿verdad? Sí. Entonces, estoy tratando como de aplatanarlo, de que la gente se sienta más como en familia. Y ya de una vez, permítanme preguntarle a los psicólogos qué es eso de fobia y si existen algún tipo de fobia o si es solo un tipo de fobia. Sí, las fobias son parte de los trastornos de ansiedad. Son un grupo de trastornos que generan un miedo intenso e irracional a algo. Y hay sí diferentes tipos de fobias. Entonces, la persona va desarrollando un temor profundo a una cosa o a algo. Están las fobias sociales, que es el temor a espacios y a contactos con personas, a reuniones, a hablar con la gente. Y las fobias específicas, que son las que más nosotros conocemos y más comunes en el día a día que encontramos, que son las fobias a la cucaracha, a la rana, al ascensor, al estar en espacios cerrados o la claustrofobia. Y cosas que a la culebra, hay personas que le tienen miedo. Le podemos tener miedo a la culebra, pero hay personas que le tienen fobia a la culebra. Mi abuela es una de ellas, no puede verla ni por televisión. Hay muchas personas así. Pero ahora que usted habla, doctora psicóloga, querida Leida, de que tiene un miedo excesivo, ¿qué diferencia hay entre la fobia y el miedo? Vamos a ver. Miedo, de hecho, miedo es una emoción básica, el cual todos nosotros tenemos ese sistema instalado desde nacimiento. El miedo es precisamente una emoción que te evita, es una emoción de sobrevivencia. Cuando yo tengo miedo a algo, lo pienso 2 veces, soy cauteloso para que no, ¿verdad? Para que El no miedo pase. como prevención. Exacto, y es una emoción básica, todos. Ahora, eso es un miedo, digamos, adaptativo. Sí. Hay otro que es un miedo ya crónico y ya exagera, y ese miedo ya es a elementos, digamos, reales o imaginarios, y ya se extiende más allá de tu capacidad de manejo. Ahora, después que pasamos el miedo, llega un momento que tú tienes miedo a algo específico o a una cosa específica, que ahí entraríamos lo que son las fobias. Este miedo de una manera enorme, tremendo, irracional, porque en este caso sería irracional, es que salgo de mi casilla, no puedo controlarlo, hay un nivel muy alto de ansiedad. Por ejemplo, en el caso del clásico, las ranas. Una persona puede que le tenga miedo a una rana porque le desagrada o no sabe lo que es, o cree que podría ser peligrosa y evita. Pero cuando tú tienes una fobia, tú entras en un estado de crisis y ahí viene la parte irracional, porque tú sales corriendo, te atemoriza, pierdes la respiración, te puedes desmayar, y entonces tú dices, ¿pero qué fue lo que pasó? Nada, la vi, nada más. Entonces esa es la parte irracional. O sea, no es simplemente un miedo de que déjame cuidar, porque no sé qué animal es ese o qué me puede hacer. Fíjate, a un desconocimiento, a pasar a un nivel de desesperación que ya entramos a lo irracional. O sea, no tiene sentido, no hay forma de explicar que yo veo algo allá
o veo una foto que tú sabes que una foto no va a y ser yo no daño. puedo entrar en esa crisis solo porque vi una foto. Entonces ahí está la diferencia. Sí es miedo, pero cuando llegamos a un nivel de irracionalidad pasamos a la fobia. Ok. O sea, que físicamente como miedo, ¡ay, tengo miedo! Y fobia, ¡ah! Así como... Y te puedes desmayar. uno se puede y te desmayar. puede subir la presión y puede pasarle todo. Y además la fobia afectan diferentes dimensiones de nuestro funcionamiento normal. Por ejemplo, hay personas que tienen fobias y que no pueden estar en el trabajo de una manera tranquila, siempre están alerta de que se vaya a presentar algo, o que afecte también a nivel relacional y el funcionamiento social. O sea que un miedo y una fobia son diferentes. Todos podemos experimentar miedo. Es normal que sintamos miedo porque es una emoción. Ahora, las fobias es un miedo irracional, como Erwin decía, y que no está dentro de los parámetros normales o de la razón. Ok. Bueno, entonces con esto nos vamos a un pequeño corte y cuando retornemos, más contenido. Para que disfrutes de este y más contenido del programa Más que Vencedor, síguenos en nuestro canal de YouTube Fundación La Voz de María. Luego de la pausa, Por ejemplo, hay una fobia, la fobia social, que es ese temor a yo estar expuesta a un ambiente social. A veces creemos que la educación es solamente hablar de matemáticas, español, naturales y otras ciencias. La educación en valores es lo que va a salvar nuestra sociedad. Necesitamos fomentar, principalmente desde el hogar, la tolerancia y la empatía. Necesitamos tolerar las cosas que no nos gustan, que nos lastiman, lo que nos hace enojar para no tener reacciones erráticas. Y necesitamos también desarrollar la empatía porque todas las personas estamos atravesando momentos de dificultad, cambios significativos en nuestro desarrollo y tenemos que aprender a tolerarnos y a aceptarnos y a amar sobre todo como nos gustaría ser amados. Recordando el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. De eso se trata la empatía. Una fobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo intenso, desproporcionado e irracional, ante seres, objetos o situaciones concretas. Algunas fobias raras que tal vez no conocías y que solo algunas personas las padecen y por lo tanto la conocen, tales como chorofobia, miedo a bailar. Al igual que el protagonista de alguna película para adolescentes, si tienes chorofobia, le tienes miedo a bailar. Al igual que con muchas otras fobias, esta palabra se deriva del griego y, por ello, suena a la vez elegante e intimidante. En este caso, choro significa danza y fobia siempre significará miedo. Desafortunadamente para las víctimas de la chorofobia, este es un pronóstico muy sombrío. A pesar de los intentos de prohibir el baile en muchos grupos, esta práctica humana sigue siendo extremadamente popular. Santofobia, miedo al color amarillo. Al igual que con los chorófobos, las personas que padecen santofobia ciertamente la deben pasar mal en su día a día. Deben evitar los emojis, los taxis, las cadenas de comidas rápidas, los limones y el sol, solo por nombrar algunas referencias. Peor aún, incluso la palabra amarillo puede ser una experiencia espeluznante para muchos santofóbicos. Afortunadamente, la etimología de esta palabra es bastante sencilla, en la que sansos significa amarillo en griego antiguo. Metrofobia, miedo a la poesía. A primera vista, podría haber pensado que la metrofobia era el miedo al transporte público subterráneo, pero en realidad es el miedo a la poesía. Con una rápida búsqueda nos podemos dar cuenta de que este miedo es sorprendentemente más común de lo que piensas. Con tus donaciones, haz que se propague el Evangelio hasta los confines de la tierra. Dar es propio del que sabe recibir con amor. La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Para tus donaciones, hazlo a través de las siguientes cuentas bancarias.
La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Desde tu teléfono inteligente escanea este código para que disfrutes del contenido de Más que Vencedor. Estás más que vencedor y hoy con un tema interesantísimo sobre fobia, tipos y tratamientos con nuestros queridos psicólogos Leida Rosario y Erwin López. En serio, gracias por siempre acompañarnos y por llevar las orientaciones de una manera práctica, digerible, para que la gente lo entienda y sepa manejar ciertas situaciones, como en el caso de hoy, que es la fobia. Así es, de una vez voy a preguntarle, ¿cuáles son las fobias más peligrosas? Bueno, podemos hablar de peligro porque te limita a ti como ser humano, o sea, te perjudica. No vamos a decir peligrosa, sino que te perjudica porque te va quitando cosas que tú podrías disfrutar, que tú podrías compartir. Por ejemplo, hay una fobia, la fobia social, que es ese temor a yo estar expuesta a un ambiente social, a compartir con la gente. Y entonces eso te limita mucho, te disminuye tu calidad de vida, pero también te afecta a nivel relacional, o sea, te impide compartir con los tuyos, te impide disfrutar de las cosas que las demás personas disfrutan. Entonces, por eso es perjudicial, no peligrosa. Ahora, otras fobias que sí de verdad van en detrimento con tu situación cotidiana y que podrían entonces afectarte, porque las fobias tienen una sintomatología que Evry mencionaba ahorita, como hay una sudoración, un estado de exaltación, puede que sudes y puede ser que también se te aumente el pulso, el ritmo cardíaco. Y entonces todo esto te va limitando a que tú compartas esto que tú tienes que compartir. Hay personas que con fobias, con una fobia social, no pueden trabajar, no pueden ir a un supermercado, no pueden hacer lo que las demás personas hacen. Entonces es perjudicial para ti y para los que están cerca de ti. Sí, habría que hablar de perjudicial, porque sería peligroso si tú estás trabajando en un ambiente de riesgo o de alto riesgo y los elementos a los que tú tienes fobia están presentes. Entonces ahí tú puedes puedes generar un accidente evitando ese objeto al que tú le tienes fobia. Entonces ahí sí podría ser peligroso en esa parte. Sí. ¿Cómo se producen las fobias? O sea, ¿puede pasar del miedo a la fobia o viene algo...? Mira, aquí hay un elemento aquí que interviene y es nuestra mente. El que domina la mente lo domina todo. Definitivamente, pero el problema es que queda un elemento inconsciente. O sea, la parte inconsciente es esta. Suponte que tú estás en tu casa, muy tranquila, y de buenas a primeras te cae algo en la espalda, en un ambiente que eso te genera un temor. ¿Qué pasó? O sea, tú te congelas y tú entras en un estado de crisis. La ansiedad se te dispara y queda grabado en tu inconsciente de que tu vida estuvo en peligro. Y luego te das cuenta que pudo haber sido un lagarto, una cucaracha, una rana, ¿verdad? O una serpiente. Algo, o sea, hay un elemento que se genera, que genera un poco, un cierto nivel de trauma. Te queda grabado y fíjate que ya después de ahí tú vas a asociar, mi vida estuvo en peligro con eso. Eso es uno de los casos. Hay otros que se van desarrollando de una manera irregular, sobre todo en los niños. Yo voy viendo un animalito y como no comprendo lo que es, puedo generar un miedo. El asunto está que esta parte mental queda grabada y de manera inconsciente, cuando lo ves, tú evocas, recuerdas esos momentos de manera inconsciente y tú te disparas. Entonces ahí viene y se activa fíjate que la fobia dice, ay Dios mío, ¿qué pasó? Pero está lejísimo. Pero para ti es irreal
esa distancia para ti está ahí mismo, cerca de ti. Bueno, usted pone el ejemplo de la rana. Si alguien pasó con algo, con un episodio con una rana, y hay un espacio que ni en sueño puede aparecer una rana, y alguien dice, hay una rana, entonces ya esa persona que que pasó esa experiencia se activa de una vez. Entonces, aquí hay unos elementos que sí hay una experiencia traumatizante, queda grabado, eso se evoca de manera inconsciente y, por supuesto, se puede ir reforzando. Cada vez que te hacen una broma, sí, tú estás tranquilo y te tiran, ¿verdad?, algo parecido, entonces tú vuelves y eso se refuerza, de tal manera que ahora tú le tienes miedo a otro miedo, al miedo que te tiren eso, entonces así se va reforzando, y como es un estado mental, emocional, pues queda grabado y difícil de trabajar también esa parte. Sí, si ustedes se fijan, todo es un aprendizaje y nosotros estamos constantemente reaccionando ante un estímulo. Y hay personas que desde pequeñitos estuvieron expuestos a miedos que en ese momento no podían racionalizarlo por la edad también. Entonces, cómo todo eso se va registrando en el inconsciente. Y cómo a medida que va pasando el tiempo, entonces se va haciendo más fuerte, se va fortaleciendo. Erin decía los miedos, ese miedo a las ranas. Generalmente hubo un evento que causó esto. La rana, le ha cogido conmigo. Sí. Hubo un evento que causó esto, ¿verdad? Que si, por ejemplo, yo particularmente tenía fobia a la cucaracha. Entraba una cucaracha volando en casa, yo salía a la calle me iba. Hasta que yo hice consciente verdaderamente qué era lo que estaba pasando y entonces ya estoy desensibilizada a esa situación, ya la puedo matar. Pero fíjense cómo esto ocurre generalmente en edades tempranas. Bueno, ustedes en casita ven qué interesante es el tema de hoy. Vamos a ir a un mensaje para entrar, desde que retornemos, con un tema muy interesante que es la fobia en los niños, niñas y adolescentes. No se muevan, regresamos. Para que disfrutes de este y más contenido del programa Más que Vencedor, síguenos en nuestro canal de YouTube Fundación La Voz de María. Luego de la pausa. ¿Tú le tienes miedo a las hormigas? Ven a ver cómo se quita el miedo. Entonces te ponen cerca de las hormigas para que se le quite el miedo a las hormigas. Ese sería, bajo un procedimiento de tratamiento cuidadoso, funcionaría. Pero exponiéndolo de manera brusca, no funciona. La adolescencia, como su nombre lo indica, significa adolecer. Nuestros jóvenes no están listos, a pesar de que ellos siempre piensan que tienen la razón en todo, que todos se lo saben. La adolescencia es una de las etapas más críticas en el desarrollo de una persona y es una etapa donde los padres en algún momento necesitan estar firmes y en otros deben de ceder, porque no todas las batallas se deben luchar. Un adolescente necesita saber que los padres están ahí, pero que también tienen un espacio para ser y desarrollarse. Hay un momento en que los padres deben estar presentes y otros en los que los jóvenes necesitan un espacio. ¿Por qué? Porque su corteza prefrontal está en desarrollo. No es que el joven quiera llevarle la contraria en todo lo que usted hace, es que simplemente es un tiempo donde su cerebro se está desarrollando, donde se está formando su propio criterio, su propio juicio, y necesitan cuestionar las cosas, necesitan aprender por sí solos, pero también necesitan atención, porque en la adolescencia se desarrollan muchos trastornos que pueden permanecer en el resto de su vida y necesitamos estar atentos y pendientes para lo que nuestros adolescentes necesitan. Algunos nacen con características diferentes que los hacen necesitar más ayuda que los demás. Otros viven situaciones que los hacen débiles, pero nos enseñan a luchar. Dios le da hijos especiales a padres especiales. Es por eso que la Fundación La Voz de María te trae Más que Vencedor, un programa de acompañamiento espiritual, psicológico y social, que junto a un grupo de especialistas servirá de soporte para todo el que necesita apoyo, conocimiento y estrategias para convivir con los niños y personas adultas con ciertas condiciones específicas de apoyo. Que sepan que ellos pueden. Más que Vencedor,
Sábados, 7 de la noche, por La Voz de María. Yo soy más que vencedor. Desde tu teléfono inteligente escanea este código para que disfrutes del contenido de Más que Vencedor. ¿Cuáles son las fobias más comunes en los niños? En los niños, vamos a ver, dependiendo de la edad, puede ser cualquier cosa. Animalitos, hormigas, elementos que un niño como no entiende bien, no razona bien de qué tan peligroso puede ser, entonces ellos pueden empezar a generar un temor. Y ese temor desconocido puede irse acrecentando. Y más cuando lo exponen de manera brusca. ¿Tú le tienes miedo a las hormigas? Ven a ver cómo se quita el miedo. Entonces te ponen cerca de las hormigas para que se le quite el miedo a las hormigas. Ese sería, bajo un procedimiento de tratamiento cuidadoso, funcionaría. Pero exponiéndolo de manera brusca, no funciona, ¿verdad? Entonces, así el niño puede desarrollar una cantidad enorme de fobias, dependiendo incluyendo entiendo que hasta los ruidos, porque conozco un caso de un niño que le tenía fobia, literal, o sea, al ruido de la licuadora. Ok, bata blanca de los médicos. Sí. Porque el médico lo asocia, me pone inyección, bata blanca. Cuando veo bata blanca, ¿qué viene después? Otra inyección y me duele. Pero, por ejemplo, y tomando en cuenta esa parte de que no exponerlo, si ven que le tienen miedo a algo, porque, por ejemplo, en el caso de ese niño que le tenía miedo a la licuadora, al ruido de la licuadora, se usaban estrategias porque obviamente hay que usar la licuadora en la casa. Entonces se usaban estrategias para ir protegiendo, ir concientizando y que fuera tocando, que exponiéndole. Exposición gradual. Exposición gradual, exactamente. Pero no di que, no, que eso no hace nada, que mira que, porque era desesperante, es desesperante. Sí. Y hay un miedo muy común también en los niños, que es el miedo a la oscuridad. Yo creo que es el más común. Que es el más común. Y de algunos adultos también, sigue siendo claro, el más común. Sí, porque eso no se trabajó, pero es un miedo común que se va disminuyendo mediante un aprendizaje, exponiéndolo y dándole esa seguridad a los niños de que está protegido y está cuidado. Y cómo entonces dentro del ambiente de la casa eso se puede trabajar, se puede solucionar. Porque fíjense que los miedos en los niños pueden ser hasta normales, porque es que hay algo biológico en ellos que todavía es la maduración de su sistema nervioso y eso va a ir acrecentándose, esa maduración, y va a ir disminuyendo, pero se tiene que manejar conductualmente con los padres. ¿Cómo se puede manejar esa parte? ¿Cómo ayudar a los niños? Primero, vamos a hablar para que no tengan ese miedo y se pueda crear en fobia, porque yo me imagino que la fobia es porque viene un miedo, ya hablábamos anteriormente, de ciertos estímulos y ciertas situaciones que han pasado y se convierten en fobia. ¿Cómo podríamos ayudar específicamente a los niños? Bueno, fíjate que a los bebés, desde bebé, cuando un bebé está durmiendo y despierta por un ruido, simplemente explícale. Parecería como que este niño no entiende. Sin embargo, la forma como tú se lo dices, eso fue un motor que pasó. Eso es abuelo que está gritando allá afuera. Eso es un perro, porque lo despertó. Abuelo que estornudó. Entonces, esa parte, a un bebé, tú le explicas. Y el bebé parece como que se entendiera y sigue durmiendo. Cuando vuelve de nuevo, de hecho, cerrar puerta de golpe, él despertó. Eso fue la puerta que lo cerraron. Punto. Esto va a evitar de que el niño no siga qué es lo que está pasando con esto, ¿verdad? Y va a generar. De igual manera, exposición gradual. Hay que comprender que es su sistema nervioso, que está todavía, ¿verdad?, inmaduro, que todavía no comprende muchas cosas, entonces no lo expongan más allá de su capacidad. Eso es parte de... Sí, ¿verdad? Y hay niños que desarrollan fobias por el mal manejo. Por ejemplo, los niños comienzan a aprender de la muerte con los animalitos, con una cucaracha, con un lagarto, y vamos a aprovechar esa oportunidad para enseñarles lo que es la muerte. Pero muchos, conocí a un niño que le dijo, mira, esa cucaracha se murió, así me voy a morir yo. Y el niño genera una fobia a la muerte.
Entonces es importante manejar las informaciones. Así como Erwin dice, si son muy pequeñitos, no entienden las palabras vinculadas, pero sí entienden el tono del voz, la dulzura, y eso le da seguridad cuando se trata de fobias y de miedos. Leida, entonces, ¿cómo podemos vincular o identificar una fobia en un niño? Bueno, cuando afecta su estado de ánimo, estado afectivo y su conducta. Tenemos que ver esto, porque imagínense que los niños, sea miedo a la oscuridad. Un indicador de que es fobia es que el niño pueda estar solo en ese espacio, que no pueda conciliar el sueño, ya eso es una fobia. Un miedo se trabaja. Entonces, si es una fobia, fíjate que podemos ver que es irracional, que se escapa de lo normal, que aquí no hay nada, y se le explica que está seguro, que mira que no hay nada. Y entonces ahí podemos hacer indicadores conductuales, o sea, lo que hace, y emocionales, cómo se siente. Irracionalidad sería la palabra. Bueno, ¿y sería en ese momento que se debe consultar un médico o esperar algún tiempito más? ¿En qué momento nosotros debemos consultar el especialista? Bueno, cuando ya ha pasado unos días, un tiempo, y que ya vemos que esa parte irracional es tan evidente que no puede, pues en el tiempo del sueño, no puede conciliar el sueño, no le genera mucha inquietud y mucha sobresalto, incluso hasta pesadillas, que le está afectando su calidad de vida y su salud, tenemos inmediatamente que acudir a diagnosticar eso. Si es fobia, es porque ya está instaurado. Ese miedo irracional ya está instalado y los mecanismos de respuesta. Entonces hay que buscar ayuda para que tú sepas cómo manejarlo, porque a veces creyendo que con una super exposición, con el niño, ¿tú tienes miedo al agua? Espérate, yo te voy a enseñar. Entonces esa irracionalidad pues va a complicar. Entonces desde que note que su niño está presentando señales de miedo y va continuo y ya se está tornando irracional, vaya y busque ayuda, porque significa que lo que usted está haciendo no está funcionando y ni va a funcionar, porque no lo está haciendo con el concepto científico para poder abordarlo. Esa es la idea que siempre queremos dejar. Nosotros en el hogar y en la sociedad podemos manejar algunas cosas, pero cuando ya se sale de nuestras manos, debemos saber en qué momento ya yo no puedo. Entonces, para eso están los especialistas, que no son, como decimos que no son una cosa del otro mundo, Hay que ir con confianza, no es que se están volviendo locos ni mucho menos. Señores, hay que acudir a los especialistas porque ellos son los que tienen la experiencia necesaria para solucionar los problemas de una manera incluso hasta más rápida. Nos vamos a la pausa. Luego de la pausa continuamos con este hermoso tema porque nos da mucho conocimiento la fobia. Para que disfrutes de este y más contenido del programa Más que Vencedor, síguenos en nuestro canal de YouTube Fundación La Voz de María. Luego de la pausa, es evitar que niños generen una fobia manejando los miedos desde pequeñitos. Eso sí podemos evitar. Eso sí. Es mejor hacer niños fuertes que reparar adultos rotos. Los padres son el centro de sus hijos, su superhéroe, su primera influencia, su ejemplo a seguir. Y los padres necesitamos recordar que debemos estar presentes, que debemos fijarnos muy bien en cada cosa que hacemos, porque hay alguien que nos está observando. Siempre hay un niño que va a aprender de nuestro ejemplo. Y los hijos, así como los padres no tienen un manual de instrucciones, tampoco los hijos saben delimitar correctamente, sobre todo en la adolescencia, cuáles son las cosas correctas e incorrectas. Y qué bueno sería tener un ejemplo desde el hogar, desde los padres. Actualmente las familias no están constituidas como quisiéramos, donde hay un papá y una mamá presente, pero la persona que esté a cargo del hogar es la persona que debe ser el ejemplo, que debe ser el norte que ese joven necesita para ser un adulto responsable y ser una persona productiva para la sociedad. Desde tu teléfono inteligente escanea este código para que disfrutes del contenido de Más que Vencedor.
Continuamos aquí, señores, sin miedo. Estamos aquí sin miedo en Más que Vencedor, porque somos más que vencedores todos y gracias a ustedes por la sintonía. Estamos hablando en el día de hoy de las fobias con nuestros queridos psicólogos Leida Rosario y Erwin López. Y hablábamos fuera del aire de algo muy que puede resultar raro, pero vamos a confirmar. ¿Cuántas fobias puede tener una persona? O solamente una persona que no, es una que te toca y esa es tu fobia. No, puede tener varias, porque puede ser una fobia social, temor a hablar en público, temor a exponerse a reuniones, etcétera, y puede tener miedo a la cucaracha, a las ranas, a las inyecciones, a los doctores, a las batas blancas, o sea, puede tener varias. Recuerden que esto tiene que ver con un elemento de aprendizaje, o sea, qué pasó en las etapas de desarrollo, y también tiene que ver algo con lo biológico, con la personalidad, con el temperamento. ¿Se puede complicar la fobia con otro tipo de trastorno? Sí, puede haber comorbidad. O sea, le llamamos comorbidad a que se pueden presentar varios trastornos, claro que sí. Puede ser un trastorno depresivo, puede darse, otro trastorno de ansiedad, claro que sí. ¿Cuánto tiempo puede una persona tener fobia? Puedes tener bueno, fobia obviamente, toda la vida, si no se trata. Toda la vida. Me imagino. Si no se trata, toda la vida. Pero se cura. Claro que sí. Sí. Por supuesto. Muy efectivo. Se cura. La cura es con tratamiento o terapia. ¿Qué es lo que conlleva esa cura? No, hay varios. El elemento, si hay mucha ansiedad, pues obviamente debe haber fármaco para que te relaje, ¿verdad? Sí, sí. Te tranquilice. Esto es si es ya un asunto ¿verdad? Muy severo, porque tú no puedes manejar tu nivel de ansiedad. Y si te mantienes exponiéndote al evento o al elemento fóbico. Lo otro, hay dentro de la psicología hay elementos de sensibilización sistemática, que es una especie de ir gradualmente acercándote, ¿verdad? De tal manera que tú experimentes y lo vayas experimentando de forma normal. Desde la neurolingüística, hay tratamientos rapidísimos para las fobias, algo así, o sea, realmente muy efectivo, porque tú trabajas directamente con las imágenes que tú tienes dentro. Entonces, eso es un cambio profundo, porque es desde adentro, haciendo los cambios. La otra sería conductual, con exposiciones. Y hay solución. Puede tomar un buen tiempo, ¿verdad? Y por supuesto hay elementos cognitivos, conductuales, que también necesitamos que tú te des cuenta cómo lo haces y veas que hay un elemento también irracional de que, óyeme, ¿por qué tengo que gritar? Porque lo que estoy viendo es hormigas. Porque tengo que subirme encima de la mesa. Ya es una parte irracional. Esto es parte de todo un proceso que debes manejarlo, porque esto no es de improvisación, ¿verdad? Esto debe ser gradual para tú poder manejarlo. ¿Cómo se puede prevenir la fobia? No. No hay manera. No, es que puede ser que sea un elemento circunstancial. Tú vas caminando de buenas a primeras, te cae en el bosque, disfrutando del bosque, y te cayó una culebra. ¡Pum! Ya. O tú estás muy tranquilo y viste pasar un ratón. ¡Pum! ¿Verdad? Ya quedó fijado. Se activa algo. Se activa porque tu sistema nervioso dice, estoy en peligro, más que en peligro, me puedo morir, pero es mentira, pero para ti sí, y tú entras en una crisis y ya lo grabaste. La próxima vez que ven ese evento a exponerse, dice, vuelve, aquí viene de nuevo, ¿verdad? Se va reforzando y ya es terrible para ti. Lo que nosotros sí podemos hacer como adultos es evitar que niños generen una fobia manejando los miedos desde pequeñitos. Eso sí podemos evitar. Eso sí. Eso sí, porque recuerden que la mayoría de las cosas que nosotros la aprendemos y muchos padres transmiten el miedo a los niños. Si ese miedo no se maneja, puede convertirse en algo irracional y entonces sí se puede convertir en una fobia. O sea, partiendo desde ese punto, las fobias, no hay una fecha, no hay una edad en que se originen. No. Desde las primeras etapas de desarrollo, y desde adultos pequeñito. También. Y los adultos, claro que sí. En un momento dado. Bueno, le puedo contar una experiencia. Hay una persona que a raíz del COVID generó la fobia social.
Sí, sí. Y mucho trastorno de obsesivo compulsivo, o sea, que es también un trastorno de ¿Qué se puede que hacer? genera mucha ansiedad. Por ejemplo, esas personas que ni siquiera tienen todavía la capacidad de ir a un especialista porque le tienen, o sea, no pueden salir de la casa. Bueno, estas personas necesitan apoyo para exponerse, para ir acercándose. Erwin decía que uno de los tratamientos efectivos en la fobia es la exposición y la prevención de respuestas. O sea, cómo tú te vas acercando. Si tú no tienes miedo a un supermercado y hay unas reacciones fisiológicas del cuerpo que te avisa que la ansiedad, entonces cómo tú puedes ir con ayuda, ven, vamos, ayúdame a esto, o con una compañera o con un terapeuta, vamos al supermercado. Y puedes ir experimentando cómo te sientes, sabiendo que esto que estás dando no es nada peligroso, y convertirlo, ir trabajando lo irracional y por lo menos acercarte a la puerta. Y después en otro momento vas a ir entrando y después en otro momento vas al fondo del supermercado y puedes comprar algo. Entonces eso es exposición. Las fobias se manejan exponiéndote. Y fíjate la importancia del equipo de apoyo. Es que si yo soy familiar y sé que hay una fobia a los gatos, no es justo que yo coja un gatito y te lo tire. Y que ven para que aprenda. Te traes un gato. No, No, entonces, eso no. y a veces es común. común. Pero tampoco empezar a decirle, eso es cuento tuyo. ¿Cómo es posible que tú le tengas miedo a una hormiga? Mira que yo la puedo, mira. ¿Cómo es? O sea, esa lo único que hace es agravar la situación, porque entonces ahora tú entras en vergüenza. Sí, por se eso, crea otra y por eso es importante que la persona que tú elijas para que te apoye sea una persona consciente, que sí verdaderamente vaya a responder a las necesidades que tú tienes de apoyo, no a cualquiera. El caridad aquí, un elemento de caridad y misericordia, porque vamos a cuidar, ¿verdad? Una persona ansiosa, que está nerviosa, que está miedosa. Solidaridad. Y solidaridad, ¿verdad? Hay que contribuir. Entonces, eso es un elemento que es de básica. ¿Verdad? Es un elemento básico para que esta persona pueda. No hacemos nada con ir a un psicólogo cuando en tu casa te siguen maltratando. Sí, se sigue exponiendo, ¿verdad? de una manera irracional, de una Irracional, manera brusca. que no va a dar buenos resultados. Señores, sin miedo, vamos a ver estos mensajes. Luego continuamos aquí en Más que Vencedor. Para que disfrutes de este y más contenido del programa Más que Vencedor, síguenos en nuestro canal de YouTube Fundación La Voz de María. Con tus donaciones, haz que se propague el Evangelio hasta los confines de la tierra. Dar es propio del que sabe recibir con amor. La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Para tus donaciones, hazlo a través de las siguientes cuentas bancarias. La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Algunos nacen con características diferentes que los hacen necesitar más ayuda que los demás. Otros viven situaciones que los hacen débiles, pero nos enseñan a luchar. Dios le da hijos especiales a padres especiales. Es por eso que la Fundación La Voz de María te trae Más que Vencedor, un programa de acompañamiento espiritual, psicológico y social, que junto a un grupo de especialistas servirá de soporte para todo el que necesita apoyo, conocimiento y estrategias para convivir con los niños y personas adultas con ciertas condiciones específicas de apoyo. Que sepan que ellos pueden. Más que Vencedor, sábados 7 de la noche por La Voz de María. Yo soy Más que Vencedor. Desde tu teléfono inteligente escanea este código para que disfrutes del contenido de Más que Vencedor. Hey, le tengo una gran noticia. Adivinen que ya ustedes pueden ver sus programas a través de YouTube. Se llama Fundación La Voz de María, ¿verdad, Anaui? Sí. Así que ya ustedes saben, el programa que más le cautivó, que más le ayudó, ya lo pueden ver.
nueva vez, cuando quieran, en el tiempo que quieran. Entren simplemente a YouTube, busquen Fundación Más que Vencedor, recuerden suscribirse para que les llegue inmediatamente el programa o la notificación cuando vayamos a estar en el aire. Así que continuamos nosotros tratando el tema de la fobia, dice Danao, y sin miedo, pues nosotros continuamos sin miedo acá. Así es, y vamos ya aquí en la parte final, vamos a dejarle las recomendaciones generales y quiero que iniciemos con esas recomendaciones para el trato de los niños. Primero para la prevención y para el trato de las fobias en los niños específicamente. Sí, primero tener muy claro lo que son miedo y lo que son fobias. Miedo es algo normal, una emoción que es adaptativa, que nos ayuda a funcionar, a protegernos, y la fobia es un miedo intenso que es irracional. Entonces, desde pequeñitos es importante que nosotros como padres comencemos a manejar los miedos en los niños, que les demos seguridad, que les demos protección y que ellos puedan manejar y encauzar esa emoción eficientemente. Y también como adultos que nosotros podamos hacer conscientes que esas fobias tienen manera de manejarse, tienen manera de tratarse y que no vamos a seguir con ellas. Busquen ayuda para que su vida sea más funcional y tengan mejor calidad de vida. Yo creo que eso es muy atinado porque así ustedes pueden disfrutar del agua, de la lluvia, del sol, porque hay muchas fobias. Hemos visto, hay muchas fobias, muchos tipos de fobias que cuando usted la escucha y dice, no, pero no es posible, ¿cómo le vamos? Incluso hay una fobia que es que le tiene miedo a su mamá. O sea, son fobias como que son, obviamente la fobia es un miedo irracional, pero cuando usted logra identificar que hay tantas fobias, pero si logramos esta parte de la prevención y de darle el seguimiento a través de especialistas que nos ayuden a vencer esas fobias, pues vamos en coche. Así es. Fíjense que este miedo irracional es algo que surge como respuesta inconsciente. No es cuestión de que la persona es un capricho, que quiere comportarse así, que lo que quiere es dar un show. No, es un miedo real y por supuesto imaginario en algunas condiciones y sobre todo irracional. La persona se comporta de la manera que entiende que debe preservar su vida. Así es que nosotros los adultos que estamos con los niños somos los llamados a cuidar de ellos, a exponerlos gradualmente para que ellos aprendan. Las fobias, esos miedos, no se remueven porque te voy a demostrar que sí tú puedes. Es un asunto que tú puedes tomar ahora tu control de tu vida. Y mira, vamos, tú le tienes miedo a los lagartos, pues vamos a ponerte, agarra 5. No, eso no funciona de esa manera. Entonces debemos ser considerados, ¿verdad? Que esto debe ser científico, esto es una exposición gradual, no es a lo loco. Y por supuesto, mientras más temprano manejamos los miedos, pues evitamos que a futuro se complique. Esa es la idea. O sea que podemos en cierto modo evitar ciertas fobias con con un aprendizaje así de cómo manejar los miedos. Sí. Eso es muy importante y yo espero que ustedes en el día de hoy hayan aprendido por lo menos esa parte de cómo manejar los miedos y cómo tratar a las personas que están padeciendo de algún tipo de fobia. Sin tirar el gatito arriba y mucho menos sin enseñarnos la rana. Nos vemos, bye bye. Este programa llegó a ustedes gracias a Ministerio de Educación de la República Dominicana.